Buen día, ¿cómo están? Nuevamente saludándolos para seguir con las clases. En este caso, pues en la de química, vamos a recordar un poquito lo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Fueron las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas. ¿Se acuerdan cuáles eran las reacciones exotérmicas? Sí, efectivamente, aquellas que generaban energía, ¿verdad? Como, por ejemplo, una reacción de combustión. ¿Y se acuerdan las características que tenían estas reacciones exotérmicas? Que desprendían calor, luz, ¿verdad? Y que eran de mucha utilidad en el hogar para calentar la casa, por ejemplo, o para realizar el cocimiento de los alimentos. Algunos ejemplos. Y la reacción endotérmica, ¿se acuerdan? Es aquella que absorbía energía. Y su característica principal era que al realizar la reacción se comportaba con un resultado de enfriamiento. Y un ejemplo de ello era la fotosíntesis, ¿se acuerdan? Bueno, una vez que ya vimos las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas, sus características, sus comportamientos, vamos a continuar con el día de hoy, que es miércoles 29 de abril. La secuencia sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, energía y reacción química. Y el tema es ¿por qué se transfiere energía durante las reacciones químicas? ¿Por qué creen ustedes? Pues vamos a ver. El aprendizaje sigue siendo todavía el mismo. Predice y representa intercambios de energía con el transcurso de las reacciones químicas con base en la separación y unión de átomos o iones involucrados. ¿Sí? La energía química es cuando nos referimos a aquella que está contenida o que se produce a través de las reacciones entre las moléculas de los reactivos o de los compuestos. Por lo tanto, la energía se produce debido a las reacciones químicas. ¿Sí? Para entender por qué entre las reacciones químicas se transfiere energía, debemos analizar el comportamiento de cada una de las partículas que están involucradas, o sea, lo que hace que se lleve a cabo la reacción. Y esto es más claro cuando se observa a nivel nanoscópico. ¿Se acuerdan qué eran las representaciones nanoscópicas de los elementos o de las moléculas o de los productos? Sí, efectivamente, era cuando las representábamos de esta forma. ¿Se acuerdan? Que poníamos, por ejemplo, esta es la representación de un elemento en representación nanoscópica. Y esta es una molécula porque está formada de dos átomos. Este es un átomo, son dos átomos, entonces ya forma una molécula. Pero estas son las representaciones nanoscópicas, ¿sí? Entonces cuando las observan así es más fácil ver su comportamiento en los cambios de energía, ¿sí? Porque es como interactúan las moléculas, cómo se van moviendo y se observa mejor. Estas partículas, bueno, cualquier reacción o producto o en cualquier reacción, los reactivos o los productos están constituidas por miles o millones
de partículas, ¿sí? Pero estas partículas están en constante movimiento, siempre se están moviendo. Y desde ese momento en que se están moviendo, pues ya están generando una energía. No sé si se acuerdan ustedes en su clase de física de los tipos de energía que vieron ahí. Una de ellas era la energía cinética. ¿Se acuerdan qué es energía cinética o qué está involucrado en la energía cinética? La masa y la rapidez, ¿verdad? Pues entonces aquí en las reacciones también está involucrada la energía cinética, porque estas partículas tienen masa y porque están en constante movimiento. Entonces, esta rapidez con la que se mueven las partículas y esta cantidad de masa, entre más rápido se muevan o entre más cantidad de masa tengan, esta energía cinética aumenta. Otro tipo de energía también que vieron ustedes en física fue la energía potencial. ¿Se acuerdan? Pues también está involucrada en las reacciones. La energía potencial es consecuencia de la magnitud de las fuerzas intermoleculares entre las partículas y la distancia que hay entre cada una de ellas. Entonces, tanto la energía potencial como la energía cinética están involucradas en las reacciones por el intercambio que hay cuando los reactivos se tengan que separar para formar estos productos. Tanto la energía cinética como la potencial tienen sus formas de actuar. Por ejemplo, la energía potencial también se puede transformar en energía cinética cuando empieza un movimiento. La energía potencial y la energía cinética cambian constantemente en la reacción. ¿Por qué? Debido a las interacciones que hay entre las partículas, entre unas y otras. A ver, dice, estas partículas tienen movimiento, por lo tanto actúa la energía cinética y potencial. Muy bien, esto ya lo vimos. Muy bien. Entonces, cuando en la energía cinética hay aumento de rapidez y aumento de masa, la energía cinética aumenta. Pero cuando hay una colisión, cuando estas partículas empiezan a saltar, a brincar o haya un choque entre ellas, la energía potencial aumenta y la energía cinética baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento de que las partículas empiezan a saltar, a brincar o hacen una colisión, se separan. Y el distanciamiento de esas partículas hacen que la energía potencial aumente y la energía cinética baje. O viceversa. Por ejemplo, cuando aumenta la rapidez y aumenta la masa de las partículas, la energía cinética aumenta y la energía potencial baja. Entonces, fíjense bien que en una reacción química es mucha la relación que existe entre estos dos tipos de energía, ¿sí? Aquí tenemos un diagrama de una reacción exotérmica, ¿sí? Esta es su representación. Esto que tenemos aquí en este diagrama, ¿sí?, es una representación de cómo se comporta la energía potencial. En una reacción exotérmica, ¿se acuerdan que también el día de ayer vimos un video y presentaron también este diagrama? ¿Sí? Pues aquí se los voy a explicar. En este diagrama, aquí los reactivos tienen mayor
energía potencial, no requieren de tanta energía, ¿sí? Al contrario, van a generar energía porque es una reacción exotérmica. Al momento en que empiezan a reaccionar los reactivos, en este caso el metano y el dióxido de oxígeno, cuando terminan y a hacer reacción y empieza a disminuir, los productos tienen menor energía potencial, van perdiendo energía potencial, va bajando, ¿sí? Y en este caso generan energía, ¿sí? Este es un tipo de diagrama de reacción exotérmica. Quiero que lo tengan bien claro, porque este tipo de reacción exotérmica siempre presenta este tipo de diagrama. Los reactivos tienen mayor energía potencial, requieren de poca energía para reaccionar, y los productos tienen poca energía potencial. Ahora vamos a ver el diagrama de una reacción endotérmica. Viene siendo este tipo, una reacción endotérmica. Fíjense bien. Bueno, en el diagrama anterior que vimos, bueno, ahorita nos regresamos a ella. Vamos a ver la reacción endotérmica. Su diagrama se presenta de esta forma. Los reactivos, fíjense bien, es lo contrario. Necesitan de más energía potencial para poder reaccionar, ¿sí? Y al momento en que necesitan más energía potencial, los productos necesitan menos energía potencial, o sea, tienen más energía potencial los productos que los reactivos, ¿sí? Un ejemplo de ellos es la fotosíntesis en la formación de la glucosa. ¿Se acuerdan la clorofila con la luz? Al reaccionar forman la glucosa durante la fotosíntesis. Intervienen más sustancias, no nada más la clorofila y la luz. Algunos nutrientes que toman del suelo y del aire el oxígeno. Muy bien. Entonces, este diagrama está representando un tipo de reacción endotérmica. Los reactivos tienen menor energía potencial y los productos tienen mayor energía potencial. En el diagrama anterior de la reacción exotérmica, lo único que me faltó decirles aquí que un ejemplo de ellos pues es la combustión, como ya les había dicho, los tipos de reacciones de combustión. Y este tipo de reacciones lo que hacen los reactivos tienen mayor energía potencial y los productos tienen menor energía potencial. Y la diferencia entre ellos es la energía que se libera, ¿sí? Muy bien. Entonces, el total de energía que en una reacción exotérmica es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Estos diagramas de representación es muy fácil de que ustedes identifiquen. Si yo llego a poner diagramas como ejemplos y ustedes me tengan que poner qué tipo de reacciones se van a basar a si los reactivos tienen mayor o menor energía o los productos tienen mayor energía o menor energía, para identificar qué tipo de diagrama es y qué tipo de reacción es. Entonces, lo que vimos el día de hoy fueron los tipos de energía que se llevan a cabo en la reacción. La reacción cinética, que involucra la masa y la rapidez de las partículas, y la energía potencial involucra lo que son las fuerzas de interacción entre las partículas y la distancia. La energía potencial puede a su vez generar, transformarse y convertirse también, pasar a ser energía cinética, y la suma entre las dos es la energía total. Entonces, vamos a continuar.
La siguiente. Muy bien. Espero haya quedado comprendido el tema. Hasta aquí vamos a concluir el día de hoy. Ya llevamos lo que es una reacción exotérmica, lo que es una reacción endotérmica y los tipos de energía que están involucrados en las reacciones. El día de mañana veremos, continuaremos con la misma secuencia y el mismo aprendizaje, pero con otros conceptos. Que pasen un bonito día y sigan aprovechando sus clases, manténganse en casa, cuídense mucho y protejan a su familia. Colaboren con ellos, participen en las actividades en casa y cumplan con las tareas. No se pierdan ninguna de las clases. Aprovechen este medio para salvar el curso, para terminar el año escolar. Hasta luego, nos vemos después.